No hay duda que viajar en una autocaravana se ha convertido en los últimos años en algo cada vez más parecido a una moda, sobre todo después del gran aumento en el precio de los alojamientos y esa falta de libertad que sufrimos durante la pandemia. Viajar a donde queremos sin un plan determinado y por poco dinero es sin duda el mejor de los planes, pero ¿cuánto cuesta realmente tener una autocaravana? Empecemos por el principio. Comprar una autocaravana es emocionante. Vemos el precio de compra, quizás el de financiación y pensamos que si nos los podemos permitir, el gran gasto ya pasó. Pero lamentablemente la realidad financiera de ser propietario va mucho más allá de esa cifra inicial. Hoy, como solemos en este canal, vamos a ser francos y vamos a decirle la verdad. Analizaremos los costos ocultos, o mejor dicho, los gastos recurrentes e imprevistos que todo propietario debe presupuestar. Es un video fundamental para evitar sorpresas desagradables, sobre todo para quienes están pensando en comprar su primera autocaravana. Desglosaremos las 8 áreas donde el dinero se va silenciosamente. Empecemos. Primero, los impuestos y obligaciones legales. El impuesto de circulación es un impuesto municipal del que no podemos escapar. Su coste oscila, pero es una factura anual que se debe considerar, usualmente entre 60 y 180 euros, dependiendo del municipio donde usted viva. También tendremos la ITV o inspección técnica. Es obligatoria a partir del 4.º año, inicialmente bianual y luego anual a partir del 10.º año. Es un gasto modesto entre 40 y 60 euros, pero que no podemos evitar y con costes extra si además hay fallos que corregir para poder pasarla favorablemente. No realizarla nos puede costar una multa entre 200 y 500 euros o que el seguro se niegue a realizar una reparación. Segundo, el seguro, más que una póliza básica, y hablando de seguro, se trata de un gasto fijo cada vez más importante y cada vez más alto. Los básicos, con cobertura hacia terceros, parten de unos 300 euros, pero en la práctica, para asegurar su inversión contra robo o daños propios, un seguro a todo riesgo o con buenas coberturas puede superar fácilmente los 700 o 900 euros anuales. Y si lamentablemente tenemos un accidente, además tendremos que pagar una franquicia que varía entre 300 y 1.200 euros según la cobertura que contratemos. Tercero, el parking o el almacenamiento. Cuando no viajamos, ¿dónde duerme la autocaravana? Si no tenemos la suerte de tener una casa con un garaje lo suficientemente grande como para que entre, tenemos otras opciones, pero en la calle es complicado. Un parking seguro, vigilado o cubierto es vital para su conservación y sobre todo para su seguridad. Los precios varían, pero una media anual puede rondar entre los 600 y los 1.200 por plaza, sobre todo si el parking es interior o incluye servicios como llenado y vaciado de aguas, electricidad o vigilancia. Cuarto, mantenimiento mecánico anual. El mantenimiento del motor es crucial. Cambio de aceite, filtros, revisión de niveles y limpiaparabrisas son necesarios prácticamente cada año. Presupueste anualmente unos 200 a 400 euros en revisiones básicas, sin contar grandes intervenciones como la correa de distribución, unos 300 a 600 euros cada 100.000 kilómetros, pastillas, disco de freno y embrague también deberán ser necesariamente cambiados con el paso de los años. Calcule unos 500 euros por cada uno de esos arreglos. Los neumáticos no son cubiertas normales, deben ser neumáticos clase CP reforzados o al menos clase C. Su coste de reemplazo es entre 120 y 260 euros por unidad, y aunque duren hasta 80.000 kilómetros según la calidad, tarde o temprano tendremos que cambiarlos. Quinto, mantenimiento y estanqueidad. La prueba de estanqueidad es la gran olvidada. Es voluntaria, pero vital para mantener la garantía del fabricante y prevenir humedades que pueden ser catastróficas. Si decidimos realizarla, suele costar entre 100 y 200 euros anuales. Sexto, mantenimiento del sistema eléctrico. La independencia que nos da tener un sistema de electricidad alimentado por energía solar es sin duda una gran ventaja, y aunque los paneles, reguladores y cargador suelen durar bastantes años, no es el caso de las baterías auxiliares. Las AGM de buena calidad deberán ser cambiadas si se las trata más o menos bien a los 3 años, con un costo de 200 a 500 euros según su capacidad. Las de litio suelen durar un poco más, pero también son más caras. Imposible de conseguir algo de buena calidad por menos de 500 euros. Y recuerden, esto se aplica aunque no tengamos instalación de paneles solares. Séptimo, reparaciones y bricos imprevistos. Las averías no avisan. Una autocaravana tiene 2 componentes, un vehículo y una casa. Un pequeño golpe en la chapa, una bomba de agua que falla, un boiler que se avería, la nevera que no enfría o el inversor que deja de funcionar de repente
casi siempre nos suceden en la mitad de nuestras vacaciones y lejos de nuestro taller de confianza. Por eso recomendamos tener un fondo de reserva anual de al menos 600 euros para estos imprevistos. Octavo, los costos de viaje extras. Una autocaravana es grande y pesada, el consumo de combustible es considerablemente mayor. Mientras que un coche de gasóleo debemos calcular 5 o 6 litros cada 100 kilómetros, en una autocaravana tenemos suerte si logramos bajarlo de 10 litros cada 100 kilómetros. Los peajes pueden ser otro dolor de cabeza. Según su altura, las autocaravanas suelen ser consideradas por los operadores de autopistas como vehículos de clase 2 o incluso de clase 3. En el primero de los casos pagaremos 150% más que un coche y en el segundo 200% más. A pesar de la libertad, cada vez es más necesario pagar para pernoctar. Las áreas para autocaravanas gratuitas son cada vez menos o están siempre llenas y dormir en la calle o en lugares aislados es, además de peligroso, cada vez más problemático. Tarde o temprano tendremos que pagar por un camping o un área de autocaravanas de pago. Los primeros van entre 30 y 100 euros diarios. Las áreas entre 15 y 30 según su ubicación y los servicios que nos ofrezca. El gran costo oculto, la depreciación. Una autocaravana no es como un apartamento desde el punto de vista financiero. Desde el mismo día que salimos del concesionario su valor baja y aunque mantienen relativamente su precio comparado con un coche, no son una inversión, son un gasto. Una autocaravana nueva puede depreciarse un 15 o 20% solo en los primeros 3 años. Este es un costo real, aunque no lo paguemos anualmente. Sumando seguros, mantenimiento básico, estacionamiento e impuestos, la mayoría de los propietarios debería presupuestar de forma conservadora entre 1.500 y 3.500 euros anuales, solo en gastos fijos y de mantenimiento. A eso se deben sumar los imprevistos y los gastos propios de la ruta. Y como conclusión, ser propietario de una autocaravana no es barato. Muchas veces los vendedores intentan convencernos de que luego de comprarla ya no hay más gastos más allá del combustible, que las vacaciones no nos costarán nada, casi gratis. Lamentablemente, eso no es verdad. Además de la depreciación que varía según el modelo y la antigüedad del vehículo, debemos considerar los gastos fijos. En general, para una autocaravana cuyo valor inicial fue de 70.000 euros, se venderá, con suerte, por unos 40.000 euros luego de 10 años si está en perfectas condiciones, lo que representa una pérdida de 30.000 euros a lo que debemos sumar los otros 20.000 que costó como mínimo mantenerla. Por eso debemos considerar que ser dueños de una autocaravana no es una inversión financiera, sino una inversión en experiencias y en libertad, en nosotros mismos. Y en un mundo donde hacer lo que realmente deseamos es un bien cada vez más escaso, no hay duda que seguramente muchos seguiremos en la ruta por un largo tiempo.